Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos una vez más reunidos en este tiempo para estudiar junto la palabra de Dios, continuando nuestro estudio en cuanto a la resurrección de Cristo, una parte de mucha importancia en cuanto a la doctrina de Cristo. Sí, su muerte, su sepultura, pero su resurrección es la clave para darnos nosotros la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar para empezar la clase de hoy. Dios, gracias te damos por acompañarnos en este día. Durante esta hora vamos a abrir nuestras Biblias y procurar aprender de ellas enseñanzas vitales, enseñanzas importantes para nuestras vidas, verdades aplicables a nuestras vidas, porque cuando pensamos en la resurrección de Cristo para la vida, hasta la vida, tenemos ahora nosotros una esperanza también de vida eterna, vida después de la muerte, vida con nuestro Jesús. Gracias por esperar y pedimos que tú apliques esta verdad en nuestros corazones hoy, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando una serie de lecciones en cuanto a la doctrina de Cristo. Tú eres el Cristo, un estudio bíblico de la doctrina de Cristo. Estamos en 8b, la lección 8b hoy. Lo he puesto ahí B porque es la segunda parte de la lección en cuanto a la resurrección de Cristo Jesús. La roca que vivió, la roca, fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo Jesús. Él, la roca de nuestra fe, quien se levantó de la muerte para darnos vida y vida eterna. El versículo clave, igual como la semana pasada, tomado de 1 Corintios 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y notamos continuando en el mismo capítulo, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Cristo reveló que no habría corona sin la cruz, la muerte tan importante para poder llegar a la gloria eterna. Tenía que pasar por esto, llegar a ser en forma de hombre, humillado de esta forma según Filipenses 2, llegando a tomar forma de hombre y en forma de hombre como siervo, murió por nosotros. Y por eso, continuando esta porción de Filipenses capítulo 2, llegamos a versículos 11 y 12 por ahí, dice, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. La exaltación de Cristo vino después de la muerte por nosotros, y su sepultura y su resurrección. La piedra angular, la roca de nuestra fe, la roca, la piedra angular de nuestro mensaje del Evangelio es la resurrección de Cristo Jesús por nosotros. Hasta ahora en sus hojitas ahí tienen algunas palabras ya escritas en letra negra un poquito oscuro, porque son de la semana pasada. Estudiamos primeramente las pruebas de la resurrección de Cristo. Y notamos que todos los evangelios, los 4, hablan de eso también igual. 1 Corintios 15 habla y muchas otras porciones también del Nuevo Testamento tienen referencia hacia la resurrección de Cristo Jesús. Y notamos que todos los evangelios dicen estas mismas palabras, como Lucas. No está aquí, sino que ha resucitado. La tumba vacía era prueba. Los testigos competentes que vieron a él, también pruebas de su resurrección. Estudiamos también el significado de la resurrección de Cristo Jesús. Para nosotros, porque la tumba estaba vacía, da a nosotros esperanza también de vida después de la muerte. Tampoco vamos a quedarnos ahí en corrupción de la tumba, sino que vamos a resucitar en gloria con nuestro Señor Jesús. Notamos 3 afirmaciones de su resurrección.
su deidad de Cristo, afirma su resurrección, afirma la deidad de Cristo. Es Dios. Afirma también la muerte. Si hay una resurrección, tiene que ser resurrección de algo, y ese algo es la muerte, ¿no? Afirma también el reino futuro de Cristo. Resucitó de la muerte para ser exaltado al Padre y ahí llegar a ser nuestro Rey eterno en los cielos. Pero no solamente afirma tres cosas, pero hay tres cosas también que confirma. Y primeramente confirma nuestra fe. Confirma nuestra fe. Da credencial, da apoyo a nuestra fe en la persona de Cristo Jesús y sus hechos a favor nuestro, ¿no? La palabra que usamos para esto, apologética, quiere decir un discurso en defensa de algo. Se deriva de una palabra griega que quiere decir esto. En tiempos posteriores, la palabra ha sido aplicada a cualquier clase de defensa, ¿no? Que usamos. Pero apologética, relacionado con la palabra de Dios, tiene que ver con la defensa de la fe cristiana. Trata de demostrar su validez y de responder a las objeciones que presenta contra el Evangelio y contra la fe cristiana. La resurrección de Cristo ha demostrado ser una arma valiosa en este esfuerzo de defender la fe. Alguien ha observado correctamente que la resurrección es el milagro del Nuevo Testamento. Sabemos que Cristo hizo muchos milagros y señales en presencia de sus discípulos y las otras personas en los evangelios. Los apóstoles fueron dados también poder de hacer señales, milagros podemos decir. Y aún cada milagro fue importante en su debido lugar. Por ejemplo, pienso en la resurrección de Lázaro. Para María y para Marta y para Lázaro mismo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Que resucitó de la muerte, ¿no? Tenía un impacto grande para ellos. Pero ¿sabe qué? Lázaro volvió a morir otra vez y no resucitó de la misma forma. Bueno, en la gloria sí veremos a él y podemos hablar de qué tal, de morir 2 veces, ¿no? Tuvo esta oportunidad. Pero cuando hablamos del milagro de la resurrección de Cristo, corona a todos los otros milagros. Floyd Hamilton, en su libro La base de la fe cristiana, dijo: constituya el sello imperial del Señor Dios Todopoderoso sobre la vida, la obra y la enseñanza de Jesús de Nazaret, su Hijo. La obra redentora de la redención queda válida por la resurrección. Pablo declaró que la obra de Cristo no tiene ningún valor aparte de él, lo que hemos leído aquí en 1 Corintios 15, versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Entonces la resurrección confirma la fe del creyente. Pedro dijo de nuestra fe cristiana que nuestra fe descansa en esta verdad de su resurrección. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y notamos algo también en las escrituras de Pablo, de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. A veces usamos esto en evangelizar a personas, ¿no? Esos 2 versículos, que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La resurrección es tan importante para el creyente y para nuestra
fe. Nadie que rechaza la resurrección del Señor puede ser salvo. Aquí dice en esta porción, el que cree y cree en su corazón y confesar con su boca que Jesús, Dios le levantó de los muertos, esta persona es salvo. Confirma también, en segundo lugar, nuestra predicación. La predicación de los apóstoles enfatizaba la resurrección de Cristo. Pablo declaró que si Cristo no resucitó, nuestra prédica es vana, es falsa, es vacía. Si Cristo no resucitó, ¿de qué vale predicar salvación en Cristo? En un Cristo que ni Él mismo demostró el poder de Dios para conquistar la muerte. La proclamación eficaz del Evangelio depende en el hecho de que la resurrección de Cristo es una verdad. Cristo salió de la tumba. Aparte de la resurrección, no hay buenas nuevas. A veces llamamos el Evangelio las buenas nuevas. Pero en un versículo, en 1 Corintios 15, 3 y 4, ahí está en forma de cápsula el Evangelio, que Cristo murió por los pecadores, fue sepultado y resucitó. Tenemos que predicar las tres partes para entender la verdad completa en nuestras buenas nuevas de la vida eterna que Dios promete por resucitar a su propio Hijo. Y confirma también la esperanza del creyente. Cantamos a veces porque Él vive, el himno, ¿no? Porque Él vive, triunfaré mañana. Así cantamos, ¿no? Es una bendita esperanza que tenemos, porque Él vive, viviré también mañana. La resurrección de Cristo demuestra que hay vida después de la muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, muerto, y resucitó. Y porque Él resucitó, tenemos también esta esperanza de vida después de la muerte. Otra vez, 1 Pedro 1:3 dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo le levantó, ¿no? Nos hizo renacer, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Poseeremos un cuerpo de resurrección, porque nuestro Señor lo ha garantizado. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Y esta vez vamos a versículo 20, por favor. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Wow, cada uno dice en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Nuestro cuerpo de resurrección será similar al cuerpo de Cristo Jesús en su naturaleza después de su resurrección. Viviremos en gloria porque Él ha ganado la victoria sobre la muerte. Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo físico que, con todos sus dolores, ¿no? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual Él también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Viviremos en gloria porque Él ha ganado la victoria sobre la muerte. Notamos ahora la naturaleza de la resurrección de Cristo. La naturaleza de la resurrección de Cristo. Y para empezar podemos decir esto, hablar de la continuidad de su cuerpo. Es decir, antes de su muerte, ¿qué hizo Él?
comió con sus discípulos, durmió, tuvo tiempo de descanso, actuó como cualquier otro ser humano, bueno, con una excepción, sin pecado, ¿no es cierto? ¿No? Pero la idea que el cuerpo de Cristo salió de la tumba es un hecho afirmado claramente en las Escrituras, que Él resucitó con su cuerpo. Ahora, después de su resurrección, Cristo declaró que tenía carne y huesos. Lucas 24, por favor. Lucas 24 y versículos 39. Lucas 24 y versículo 39. Él está hablando aquí con sus discípulos y mira lo que dice Él a ellos cuando Él entró a su presencia. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo eso, les mostró las manos y los pies. Y después aún en versículo 41, ¿tenéis algo algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Así hizo antes de su muerte. Y ahora con su cuerpo resucitado hace igual, ¿no? Ahora, las Escrituras predijeron que su carne no vería la corrupción. David explicó eso en Salmo 16, ¿no? Y también repitiendo esto, Pedro en su sermón dijo, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción, haciendo eco a las palabras de David en Hechos capítulo 16. Cristo comió alimento en la presencia de sus discípulos, una función asociada con un cuerpo humano normal, ¿no es cierto? Antes de su resurrección, había predicho de su cuerpo, que su cuerpo sería levantado. Ahora vamos al Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 y versículo 18 al 22. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y palabra que Jesús había dicho. El Nuevo Testamento presenta una resurrección literal y corporal, es decir, de cuerpo, no meramente una resurrección espiritual. Hay un elemento de misterio en cuanto a los componentes exactos del cuerpo de Cristo, pues que tenía propiedades iguales a todos los seres humanos en su alrededor, pero también tenían poderes, habilidades, bien más allá de la habilidad de cualquier ser humano, es decir, milagros, hechos que solamente el poder de Dios puede hacer. En Juan 20, versículo 26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora, esa es una habilidad que yo no tengo. Si yo voy a la puerta y procuro pasar de frente, choco mi nariz nomás, ¿no? No puedo yo hacer esto. Entonces, sí, Jesús era igual de muchas maneras a los otros seres humanos, pero es Dios también. Y su cuerpo tenía algunas características no igual a los demás de nosotros como los seres humanos.
había una continuidad definida entre el cuerpo que fue colocado en la tumba y el cuerpo que fue resucitado. Cuando vemos a la última parte de Juan capítulo 20, si podemos ir ahí brevemente, Juan capítulo 20 y versículo 27, recuerda que Tomás, uno de sus discípulos, no estuvo con los otros discípulos cuando recibieron la primera vez a Cristo después de su resurrección. Tenía dudas. No puede ser que Cristo ha resucitado, así habló a los demás discípulos, ¿no? Pero cuando Cristo entró por las puertas cerradas, esta vez, una segunda vez, ¿no? En este lugar del aposento alto, versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos últimos serían nosotros, ¿no? No hemos visto a Cristo en su cuerpo resucitado, pero lo creemos, lo que dice la Biblia, ¿no? Y lo que dice la Biblia, sabemos que es la verdad por fe en Cristo Jesús. Esto queda recalcado en verdad en una ilustración que Pablo dio en cuanto a la semilla. Otra vez, si volvemos a la porción de 1 de Corintios 15, en verdad un capítulo pero muy grande en cuanto a esta doctrina de la resurrección. Pablo describe la semilla y que en la cosecha, lo que cosechan de la semilla es semejante a la semilla. Por ejemplo, un grano de maíz se pone en la tierra. ¿Y qué sucede? Crece la planta y después sale muchos granos ahí, ¿no? Igual al grano que fue puesto ahí. La semilla tiene similaridades a lo que es plantado. Una papa, de repente, se toma una parte nomás que tiene un tontito brotando ahí, un cuadro de su papa, lo planta esto y ¿qué sucede? Después de tiempo, en la cosecha, hay muchas papas iguales a lo que empezó ahí como semilla. Bueno, hace la comparación de esto, plantado, ¿no? Con un cuerpo físico, resucitado con un cuerpo espiritual, pero un cuerpo todavía, ¿no? No simplemente algo espiritual, pero también este cuerpo que resucitó de la muerte tenía características y cosas que podían reconocer del cuerpo antes de su resurrección. Era el mismo Cristo. Tomás se dio cuenta cuando Jesús le habló. Ya, por fin yo creo. Bueno, no debemos tanto echar la culpa a su incredulidad de Tomás, ¿no? Y decir, Tomás el dudoso. No, porque muchas veces también nosotros dudamos de lo que las Escrituras nos dan, ¿no es cierto? Pero la Biblia claramente enseña que los cuerpos, nuestros cuerpos en el más allá, tendrán una semejanza a lo que tenemos ahora. Pero no explica exactamente de qué consiste esta semejanza. Hay una continuidad, una similitud y también a la vez que vamos a ver ahora un contraste entre el cuerpo de Cristo antes y después de su muerte, sepultura y su resurrección. Ahora, el cambio en su cuerpo. Mientras que el cuerpo de la resurrección de Cristo fue el cuerpo que fue puesto en la tumba, también era un cuerpo diferente. Una explicación biológica no se puede, está más allá de nuestro alcance para explicar como ciencia, ¿no? Somos finitos y estamos tratando aquí de un milagro que hizo Dios, ¿no? Estamos limitados a nuestro entendimiento de este evento. Tenemos que creerlo por fe, ¿no? Pero el hecho que Él atravesó puertas cerradas desafía cualquier explicación
dentro del contexto de nuestro conocimiento presente, ¿no? No podemos entender esto. El argumento de Pablo, a que hicimos referencia previamente, indicaría que mientras que hay continuidad del cuerpo antes de la muerte con lo de después de la muerte, también hay un cambio drástico. Pero notable, sin embargo, es esto: el hecho de que el cuerpo de nuestro Salvador llevaba todavía las huellas de su sufrimiento y las llevará por toda la eternidad como recordatorio de la terrible prueba que soportó para llevar la pena de nuestros pecados. Quisiera leerles la letra de un himno. De repente ustedes ya saben este himno. Tiene como título "Yo podré reconocerle". Interesante que ese es un himno escrito por Fanny Crosby. Fanny Crosby, a muy tierna edad, fue dejado ciega por toda su vida. Pero ella escribió miles de himnos, muchos de los cuales cantamos en nuestro himnario bautista de hoy, ¿no? Pero ella escribió este himno que tiene como título "Yo podré reconocerle". La palabra dice así: cuando al fin se termina nuestra vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en lejana ribera al Salvador conoceré, con sonrisa bienvenida me dará. Oh, qué gozo será vivir ahí con el Señor y su rostro, su hermosura contemplar. Sentiré grande gozo cuando me permita ver la mansión que me ha prometido preparar. Nos esperan ahí los que murieron en Jesús. Ellos viven en presencia del Señor. Oh, qué dulce y qué grato estar con ellos en reunión. Nos será, después de ver al Salvador. Por los buenos portales me conducirá Jesús. No habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos alabanzas entonar. Mas primero quiero ver a mi Señor. Y el coro dice así: yo podré reconocerle. En la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Ciega por toda su vida, la primera cosa a su vista cuando llegó a la gloria era la cara de su Señor. Y es cierto, espero ver a mi hijo un día que murió con 5 años. Espero ver a mi mamá. Espero ver a mis suegros. Espero ver a muchos seres queridos. Pero primero es de ver a mi Señor, quien ahí nos mostrará las huellas del pago de nuestra salvación, nuestra vida dada por su muerte en la cruz del Calvario. Con las jueces redimidos, algún día estaremos con Dios, con Cristo en la gloria, contemplando a nuestro Salvador con corazones gozosos. Podemos ir brevemente a Apocalipsis capítulo 5 para pensar, meditar un poquito. Uy, ¿cómo será cuando estamos ahí en la gloria, no? Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, Cristo, ¿no? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué bonito contemplar lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz para hacernos
sus redimidos, un día para gozar de su misma presencia en el cielo. La declaración de Pablo de que el cuerpo de resurrección es un cuerpo espiritual no tiene la intención de implicar que solamente es espiritual y no hay existencia corporal o físico, ¿no? El cuerpo de Cristo no fue simplemente espíritu. Cristo mismo le dijo a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y ahí comió con ellos. Un cuerpo espiritual es uno que está particularmente preparado para una existencia en la cual el elemento espiritual es predominante, y disfrutaremos de tal existencia cuando estemos para siempre con el Señor en la eternidad. Ahora, la cobertura de su gloria. La cobertura de su gloria. En sus apariciones, sin embargo, su gloria intrínseca estaba velado en deferencia a la humanidad con la que tenía que tratar. Sus discípulos y otros a quienes se apareció después de la resurrección no hubieran podido contemplarle si a propósito no hubiera él velado su gloria. Después de su resurrección, de su ascensión, no se ve a Cristo separado de la majestad de su gloria majestuosa. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, cuando está al punto de morir Esteban, el primer mártir de la iglesia, él dijo esas palabras: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí vio en su último momento Esteban a Jesús en su gloria. Aparecer a Pablo en ruta de Jerusalén a Damasco. ¿Cómo fue? Apareció en una luz tan brillante que quedó ciego Pablo después, ¿no? Pero él reconoció el esplendor que vio con sus ojos, era el Señor, y él aún dijo esas palabras: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. En su gloria apareció. Y también su gloria es lo que nos espera en el cielo. Grande es su gloria al ocupar el lugar planeado para él a la diestra del Padre en el cielo. Volvemos otra vez a Apocalipsis, esta vez a capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 12. Cuando habla ahí de las iglesias, y versículo 12, me moví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Wow, qué bonito es pensar en el futuro al lado de nuestro Señor en su gloria. Ahora, podemos decir esto: la resurrección de Jesucristo es un suceso histórico sin rival. No hay otro evento tan grande como su resurrección de Cristo Jesús. Es tan importante, en verdad son como 3 pies de una sola banca, que es el Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús constituyen la resurrección de Cristo Jesús, el sello de Dios
sobre el ministerio terrenal y la muerte sustitutiva de su Hijo, Cristo Jesús. Atestigua plenamente su afirmación de ser Dios. Cristo mismo dijo que era Dios. Y Dios el Padre declaró, eso es mi Hijo amado, ¿no? Su afirmación de ser Dios. Es la base para la esperanza del creyente de la vida eterna y nuestra resurrección futura. En esta semana, o hace 2 semanas nomás, vimos el culto fúnebre de nuestro amigo, el pastor Benjamín Salinas, y pensamos ahí en su ataúd, envuelto en plástico como hacen ahora para los que tienen el COVID y mueren con el COVID. Y pensando que ahí está su cuerpo descansando en este ataúd. Y de ahí lo llevaron a un cementerio para poner ahí. Y en un cementerio se ve bonito desde afuera, ¿no? Con sus flores, bonito, todo arreglado. Pero debajo de la tierra son los cuerpos deshaciéndose en corrupción. Pero un día, cada ser humano que ha muerto en Cristo resucitará porque Cristo resucitó. Qué bonita esperanza tenemos porque Él resucitó. La tumba no es el fin, más bien es un principio de vida, ¿no? Porque estamos con el Señor. Pablo declaró que el poder infinito de Dios, exhibido en la resurrección de Cristo, está disponible para nosotros hoy. Efesios 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No tenemos por qué ser impotentes o débiles. Podemos conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Pablo también escribió eso en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este poder que levantó a Cristo de la muerte, obra en nosotros para darnos victoria cada día de nuestras vidas ahora. Nosotros también, hay 2 ordenanzas dadas a la iglesia. Uno es la cena del Señor, pero otro es el bautismo. Y en las aguas del bautismo confesamos nuestra completa dependencia en Él, ahí puesto debajo del agua, muertos, ¿no? Y levantado del agua en resurrección para andar en vida nueva. Vamos a Romanos capítulo 6, la última porción para esta mañana, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Y tenemos que empezar con versículo 1 nomás. Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Perdón, estoy en capítulo 1, voy a cambiarme a capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, afirmamos el poder de su resurrección para nosotros mismos, para andar en su poder, andar en vida nueva. Como dice en Corintios, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es en el poder de Cristo. El corazón del Evangelio, de su mensaje del Evangelio, es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación con Dios fue logrado por su muerte de Cristo, la obra concluida en Él y en su resurrección. Es nuestra responsabilidad de enseñar este Evangelio a todo el mundo en nuestro alrededor. Entonces viene otra vez la pregunta a nosotros: ¿qué harás tú con Cristo? Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que eso es la verdad. Yo sé que tengo vida eterna, porque yo he puesto mi fe en Cristo Jesús. ¿Y tú, amigo mío? Hoy día es día de la salvación. La salvación y la vida eterna es una dádiva de Dios, pero tienes que recibirla por fe. ¿Por qué no lo aceptes? Oremos. Dios, mi corazón está lleno de gratitud por el mensaje del Evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Gracias que no dejó a su Hijo ahí en la tumba. Resucitó para darme a mí la verdad de mi vida eterna, por poner mi fe en Cristo Jesús. Ayuda a mis amigos a entender que por gracia soy salvo por medio de la fe, no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras. Hay que confiar en Él. Pido por mis amigos sin Cristo que hoy día sea su día de salvación. Y para mis hermanos, ayúdanos a vivir como somos hijos de luz, como somos hijos de vida, porque ahora mismo tenemos vida eterna. Solamente hay un puente. Si deseas tú llevarnos por la muerte, así estaremos el cuerpo en la tumba por un tiempo, pero después resucitado también con nosotros en la gloria. Esperamos este día. Esperamos el día para gozarnos de la presencia de nuestros seres queridos que han muerto en el Señor ya. Pero más que esto, ayúdanos con Fanny Crosby entender, yo podré reconocerle a Él, y es Él quien quiero ver primero, a mi Señor. Gracias por esas verdades. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vivan en el poder de Jesús, nuestro Señor, resucitado. Su poder es nuestro para andar en vida nueva hasta que Cristo venga. Bendiciones.